San Mateo capítulo 13, Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, el verso 16. Dice la palabra del Señor: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Amén. Gracias a Dios por la lectura de este verso. Vamos a meditar, y este tema o esta enseñanza la he titulado La bienaventuranza de ver y oír. La bienaventuranza de ver y de oír. Gloria a Dios. Ahora 8 días miramos un tema sobre el reino de Dios hoy. Y el tema de hoy está enlazado con el tema de ahora 8 días. Gloria al Señor. Voy a tocar algunos puntos que están relacionados con el tema del domingo pasado. Ahora 8 días hablábamos de unos grupos religiosos en el tiempo de Jesús, y muy especialmente nos referimos a los fariseos, aunque mencioné otros, los escribas, los saduceos. En ese tiempo eran grupos religiosos que tenían algún conocimiento de las Escrituras, pero en su momento desconocieron a Jesús, no creyeron, no entendieron el propósito de Jesús en la tierra, o por qué Él estaba allí, ocupado en el trabajo de traer las buenas nuevas de salvación, de traernos el reino de Él. Y el propósito del Señor era establecer su reino aquí en la tierra o en medio de los hombres. Y la verdad, muchos de ellos dijeron, muchos de ellos hicieron expresiones. Lo conocemos como el hijo de José, como el hijo de María, y sabemos la profesión de José, que es carpintero, y ellos creían que el propósito de Jesús era
ocuparse en las labores de su padre de crianza. Aleluya. Mas ellos desconocían el propósito del Señor. Lo conocemos como el hijo del carpintero, y lo más correcto y lo más indicado es que él se desempeñe como un carpintero, como un ebanista. Por lo tanto, ¿con qué autoridad? ¿Dónde fue enseñado? ¿Dónde fue capacitado? ¿Dónde fue instruido? Se cree que el conocimiento de un tema da autoridad para enseñar del mismo. Si no hay conocimiento del tema, no tiene autoridad para enseñar, para hablar del tema. Y eso pensaron los hombres de Jesús. ¿Por qué habla de estas cosas? ¿Por qué habla del reino? ¿Por qué habla de todo este programa? ¿Por qué está involucrado en todo este tema? ¿De dónde lo conoció? Aleluya. Entonces, a él lo censuraron por eso. Debiera mejor hablar de carpintería, de madera, de cepillos, de cepillar madera y de todo eso. ¿Por qué habla de estas cosas? Aleluya. Pero realmente los que estaban mal informados eran ellos, eran los hombres. Eran aquellos que se creían las autoridades. Ellos creían que ellos eran los que tenían autoridad para enseñar las Sagradas Escrituras, porque sabían, conocían el tema y realmente lo habían visto y lo habían oído, pero el propósito de Jesús era diferente al de ellos, porque aunque ellos conocían las Escrituras y conocían la ley y todo aquello, pero entonces lo que ellos no sabían, lo que ellos no habían visto, no habían oído, era que Dios tenía un propósito con la humanidad y era necesario Él manifestarse en carne para venir a salvar lo que se había perdido a través de su reino establecido en la tierra. Por lo tanto, era necesario que ellos vieran, que ellos escucharan del reino, del programa, del panorama de Dios, del propósito de Dios, pero no quisieron. Mas sin embargo, Jesús se ocupó en su propósito. El Señor no bajó la guardia. Él nos dio ejemplo. Por eso, hermanas y hermanos, amigos, el ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesús. Amén. Y si Él no desmayó en medio de tantas situaciones que se levantaron
levantaron contra él. Aleluya. Pues eso nos dice y nos enseña a nosotros que nosotros tampoco tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir adelante, oh aleluya, ocupados en este reino que nos trae paz, que nos trae alegría, que nos trae bendición y vida eterna. A Dios sea la gloria. El Señor no bajó la guardia para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Ahora no bajemos la guardia para rendirle culto de alabanza y adoración a Jesucristo nuestro Salvador. A Él sea la gloria. Hay de temas a temas y hay temas muy diferentes. De un tema a otro hay mucha diferencia. De pronto el tema de los escribas, de los fariseos, de los saduceos y todos ellos tenían relación con las escrituras, tenían relación con Dios, pero ellos desconocían una cantidad de propósitos, desconocían el tema de Dios, y era que Jesús venía a ponerle fin a la ley, al pacto antiguo, venía a establecer un nuevo pacto mediante su sangre, y ese era el reino de Dios, amén. Y ese es el reino de Dios, y ese será el reino de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, es necesario oír, es necesario ver, es necesario entrar. Si alguien no entra al tema que se está exponiendo, si alguien no oye el tema, no ve lo que se está haciendo, aleluya, si no entra, si no se involucra, pues estará por fuera todo el tiempo. Pero el reino de Dios no se detiene, el reino de Dios avanza, aleluya, alcanzando a muchos, porque así como muchos hablaron del Señor y lo censuraron y dijeron, bueno, pero ¿este quién es? Lo conocemos en esta forma, de esta manera, trae esta enseñanza, viene de esta descendencia, debiera ser esto, pero lo encontramos haciendo lo otro. Sencillamente lo que hay que hacer es dejar que Él se mueva y que Él haga lo que tenga que hacer. A Dios sea la gloria. Muchos se inquietaron al ver a Jesús y lo miraron a Él no para involucrarse en lo que Él hacía y enseñaba, sino para criticarlo, sino para censurarlo. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? El conocimiento de un tema o de una doctrina o de un proyecto, de un plan, se obtiene viendo y oyendo. Si no se oye el tema, si no se ve lo que se hace frente a ese tema, lamentablemente hay desconocimiento. Y por no haber el conocimiento y no involucrarse, no ir, no ver, se pierde la bendición. Porque en el oír y en el ver el reino de Dios y en el acercarnos al reino de Dios hay bendición.
hay una bienaventuranza. Bienaventurado quiere decir feliz, contento, alegre, pacífico. El que está en el reino de Dios es pacífico. El que está en el reino de Dios, el que oye el reino de Dios, el que ve el reino de Dios, aleluya, está en un ambiente de armonía, en un ambiente de alegría, en un ambiente de gozo, en un ambiente de paz, en un ambiente de fiesta. Gloria al Señor. Por eso la gente, aunque no nos ven en las parrandas de ellos, pero nosotros nos gozamos y nos alegramos en Jesucristo, porque Él es nuestra fiesta, Él es el motivo de nuestra alegría, Él es el motivo de nuestra celebración, porque Él nos ha introducido a su reino y por eso estamos felices y contentos en Él. A Dios sea la gloria. El propósito de Jesús era enseñar el reino de Dios. Un reino que no es terrenal, que no es de aquí. Por eso aquellos lo desconocían, lo desconocieron. Y lo peor, no se dieron a la tarea de oír y ver para aprender. Porque ese es el objetivo. Y eso es lo que trae buen resultado. Oír, ver para aprender del reino de Dios. O sea, cuando una persona oye a Jesús, cuando una persona por la fe ve a Jesús, aleluya, y hace y se involucra y se deja llevar por el Señor para que el Señor lo introduzca en ese programa, está contento, está alegre, está bendecido, está prosperado y es un victorioso en el nombre del Señor. El reino de Dios no es de los hombres, no es de esta tierra. El reino de Dios es del cielo y Él ha querido venir a establecerlo en la tierra, pero no es de los hombres. Por eso el que viene al reino de Dios, aleluya, tiene un comportamiento de alguna manera celestial, porque el reino de Dios es celestial, no es terrenal. Por eso se comporta diferente, se comporta en el temor de Dios, se comporta en la obediencia a Dios, se comporta en creerle al Señor. Amén, es diferente a los demás. Mucha gente se equivocó con Jesús, lo crucificaron con muerte de cruz, la muerte más terrible, más despreciable de la temporada, de aquel tiempo. Pero la gente hizo eso porque no vio ni oyó el reino que Jesús venía a establecer. La bienaventuranza nos alcanzó a nosotros, alcanzó a muchos en el tiempo de Jesús. Y después de Jesús ha venido alcanzando a muchos, porque el reino siendo establecido en la tierra tiene su poder sobrenatural y nadie lo detiene. Vea, si el reino fuera de esta tierra,
los hombres ya lo hubieran detenido. Pero como el reino de Dios no es de aquí, su origen no es de aquí, sino del cielo, de Dios, nace en la mente de Dios. Hablo de la mente de Dios de manera figurativa, porque Él es espíritu, Él no tiene mente, pero lo hablamos de esa forma, nace de Dios. Por eso el hombre no ha podido pararlo, no ha podido detenerlo. El reino de Dios sigue su curso, sigue su tránsito, sigue avanzando. Aleluya, y va cubriendo por todas partes del mundo. Está llegando el reino de Dios, y donde llega el reino de Dios hay protección. Donde llega el reino de Dios hay bonanza, hay paz, hay alegría, hay celebración. La gente cambia, las familias cambian, la sociedad cambia. Aleluya, donde llega el reino de Dios. Porque el reino de Dios es del cielo y nadie lo para. Ahora mismo se escuchan a los medios que anuncian, hay comentarios por las redes y muchas cosas. Y bueno, uno sabe, como conocedor de la palabra, del proyecto de Dios, uno sabe que los gobernantes, que las naciones le están preparando el camino al anticristo. Y no podemos tampoco asegurar que ya es, pero sí se escuchan los medios, las redes, y que muchas naciones se van a unir, y que hay un solo mercado, y que va a haber una sola moneda, y que se va a comenzar a poner freno al avance o al desarrollo de algunas iglesias, dicen. Y bueno, aunque el hombre, el ser humano, intente muchas cosas, pero es que esto no es de ahora. El intento del ser humano, de Satanás en contra de Dios y del plan de Dios y del reino de Dios, ha sido todo el tiempo. Pero un hecho real es que el enemigo, el hombre, no ha podido parar la obra de Dios. De pronto muchos se han alegrado porque nuestros templos están cerrados. Pero cuando se cierran los templos, se abren puertas por las redes. Y por las redes llegamos más lejos, vamos a todo el mundo. Esta transmisión, si usted la comparte a sus contactos, a sus amigos, a sus familiares, esta palabra llega muy lejos. Porque el reino de Dios no se detiene, la palabra de Dios no se detiene, el proyecto de Dios sigue su curso hasta que Él diga, pare ahí. Esto no lo detiene el hombre, esto no lo detiene Satanás, esto lo para el Señor. Y mientras Él no lo pare, seguimos. Aleluya, aleluya. Al nombre de Jesús sea la gloria. Desde la casa hemos atendido muchas personas, muchas. Y los reportes de los pastores en este tiempo son extraordinarios, del crecimiento de la iglesia, lugares que uno dice, hombre, pero realmente no había habido un desarrollo de la obra, un avance de la obra, pero ahora están reportando noticias extraordinarias, excelentes,
creyentes, gente arrepentida, gente reconciliada, gente bautizada, y la obra sigue adelante, y los líderes están haciendo uso de todas las estrategias habidas y por haber para poder impactar en medio de la comunidad, en medio de la gente, en medio de la iglesia. El reino de Dios sigue su curso. Y bienaventurado el que ve y el que oye el reino de Dios. Muchos han llegado a escamparse de la tormenta, de la tempestad. Han llegado a escamparse en el reino de Dios. Llegaron desesperados, angustiados, atribulados, sin saber qué camino coger. Y el consejo es: créale a Jesús, obedézcale a Jesús, conviértase a Jesús, viva para Él. Goce el evangelio, goce la gracia, goce el reino de Dios. Métase ahí, venga, oramos por usted, o venga, oro a través de este medio que tengo al alcance, oro por usted, aleluya. Y la gente ha llegado al reino de Dios, y entonces dicen: ahora estoy tranquilo, porque el reino de Dios es paz, es gozo, es alegría. Aleluya, el reino de Dios es fiesta, es seguridad. El reino de Dios es esperanza. El reino de Dios es el todo para todos. Al nombre de Jesús sea la gloria. Al nombre de Jesús sea la gloria. La iglesia hemos hallado gozo. Somos felices, somos bienaventurados, habiendo visto y oído el reino de Dios. Y haber entrado a este reino es lo mejor que nos ha podido pasar. El mundo está confundido, está desesperado. Muchos no saben qué hacer, qué camino tomar. Pero nosotros tenemos la esperanza en Jesucristo, porque Él es nuestra esperanza de gloria. Aleluya, aleluya. Vea, hay gente, y esto no es de ahora, en todo tiempo ha pasado. Jesús dijo: si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Si la gente miró mal a Jesús, si la gente tuvo en poco a Jesús, y oiga, y eran los religiosos, y eran los doctores de la ley, y eran los que conocían, y parecía que era contradictorio. ¿Cómo es que los doctores de la ley están censurando y teniendo en poco a Jesús, que es el dueño de la ley? Eso es como el trabajador o el empleado que se levanta en contra de su empleador. Eso no tiene razón, eso no tiene lógica, eso es incoherente, pero así pasa. Y eso pasó con Jesús, las criaturas levantándose en contra del Creador, porque Jesús era el mismo Dios manifestado en carne. Jesús es el mismo Dios manifestado en el Espíritu Santo. A Él sea la gloria. Él vino a traernos su reino. Mi reino no es de este siglo. Mi reino no es terrenal. Vengo a traerlo y ponerlo en la tierra, pero su origen no es terrenal. Por eso nadie lo para, nadie lo detiene. Seguimos hasta que el Señor diga:
Sube acá, pueblo mío. Entonces Él pondrá fin. Por eso fue que Noé tuvo que decirle a la gente: la puerta del arca no la cerré yo, la cerró Dios. Dios puso el fin. Y lo que Dios cierra, nadie lo abre. Y lo que Dios abre, nadie lo cierra. Amén. Amén. A muchos cristianos durante toda la historia del cristianismo han tenido que sufrir y padecer por causa de Jesús. Pero cuando ha caído un soldado, Dios ha levantado miles. Amén. Porque esto es de Dios. Y esto no lo para nadie hasta que Él diga y ordene que se detenga. Amén. Oiga, en el reino de Dios hay que o tenemos que decir que la gracia de Dios es suficiente. Es que ¿qué más buscamos? Aparte del Señor, no hay a quien ir, no hay a quien correr, no hay a quien acudir. Entonces, mucha gente a Jesús le tuvieron en poco y a nosotros nos tienen en poco. Porque no nos involucramos con ellos, porque no participamos de las cosas del mundo, del pecado como ellos, y nos miran mal y nos ignoran y creen que somos gente atrasada o locos, qué sé yo, aleluya. Pero no nos preocupa eso, porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nadie se levanta en contra de nosotros, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario no fue una derrota. La muerte de Jesús en el Calvario fue la victoria más grande, porque allí se está ofrendando la vida del Maestro para darnos vida en abundancia a miles. Y por eso hoy miles somos salvos para la gloria de su reino. Hoy la gente nos tiene en poco. Uno, porque no hacemos lo que el mundo hace. Porque no hacemos el pecado, porque no vivimos en el pecado. Por eso la gente nos tiene en poco. Y dos, porque ellos no ven ni oyen el reino de Dios. Ellos no ven el estado o la condición que nosotros tenemos. La gente no ve eso, la gente nos tiene en poco. Pero la verdad es que hay un poder que es sobre todo nombre. Oiga, y muchos de los que nos han tenido en poco, en algún momento han tenido que acudir a nosotros. Pastor, ore por mí, ore por mi familiar. Estoy enfermo, está enfermo, hay una enfermedad terminal, no hay nada que hacer. Pastor, tengo una persona poseída por un demonio. Entonces, aunque nos han tenido en poco, pero en algún momento la humanidad ha tenido que reconocer que el reino de Dios no es de aquí, y por encima de todo el reino de Dios establecido, el reino en que nosotros vivimos, que es el reino de la luz, que es el reino de la paz, que es el reino de la alegría, aleluya, es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Vea, en Lucas 23:34,
Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces, en medio de todo, aunque nos tienen en poco, nos censuran y hacen tantas cosas en contra de nosotros y en contra del Señor y en contra del reino, nosotros le decimos al Señor: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así lo hizo Jesús. La presión, todo lo que le hacían a él, y él dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay un dicho de la gente: el que no sabe es como el que no ve. Y en esta mañana yo digo: el que no ve ni oye no sabe lo que se pierde. No sabe lo que se está perdiendo por no ver, por no oír, por no entrar, por no obedecer al reino de Dios. Entonces, como no ve, como no oye el reino, no lo conoce, porque no tiene autoridad, por no conocerlo, no tiene autoridad alguna. Nunca podrá apreciar lo que es el reino de Dios. La persona que no le presta oído a Dios, que no ve el programa de Dios, que no se acoge al programa de Dios, nunca podrá valorar lo que realmente el programa es. Eso es como el que no está en el plan de Familias en Acción. El que no está, como no lo ve, como no recibe nada, dice: eso es lo peor, eso para qué. Pero el que está, lo valora y le da gracias al Estado, al gobierno, por ese programa. Ese proyecto del adulto mayor es poco. Y el que no lo recibe, ¿eso para qué? Son migajas. Lo demás se lo roban, dieran más. Bueno, pero gracias a Dios, dice el adulto mayor, por eso poquito que recibe. Entonces, cuando se desconoce, cuando no se participa, cuando no se tiene, no tiene autoridad para nada, pierde autoridad totalmente. Pero el adulto mayor sí tiene autoridad, como lo conoce y está beneficiado, entonces tiene autoridad para decir: a mí me ha servido y ha sido de una tremenda bendición. El proyecto de jóvenes en acción, ayudas para el estudio, la carrera profesional, todo eso, el que no lo tiene, el que no lo disfruta, dice: ¿eso para qué? Eso no sirve para nada, eso es lo peor que el gobierno ha inventado. Pero el que lo recibe dice: gracias, Dios mío, por esta plática que me ha llegado. La falta de conocimiento del tema, del proyecto o del plan, le quita la autoridad para opinar, para proponer, para dar un concepto de ese proyecto. Pero el que lo vive, lo goza. El que lo vive, lo disfruta. Por eso es que Jesús disfruta cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el reino de los cielos. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Aleluya. Y cuando un pecador viene a los pies del Señor, lo disfruta, lo goza, lo vive. Gloria al nombre del Señor, porque es lo mejor que le ha podido pasar. Hay bienaventuranza por ver y por oír el reino de Dios. El nuevo nacimiento, la obra que el Señor ha operado en nosotros, esto por el oír y por el ver el Evangelio.
es para darnos luz, es para darnos entendimiento, es para que nosotros conozcamos en realidad el reino de Dios. Salmo 145, verso 13. Tu reino es reino de los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Oiga, el reino de Dios es por los siglos. Por eso es que nosotros hablamos de vida eterna. Porque ver el reino de Dios, oír el reino de Dios, obedecer el reino de Dios, entrar al reino de Dios, esto es por los siglos de los siglos. Amén. Vida eterna. El reino de Dios, esa vida eterna. Por eso el que no lo ve, el que no lo oye, el que no entra en él, se pierde la bendición. No sabe lo que se está perdiendo. ¿Sabe qué está perdiendo? Salvación y vida eterna, porque eso vino a traer el reino de Dios a la humanidad. Jesús dijo que todo aquel que aunque esté muerto, pero que lo vea a Él y lo obedezca a Él, vivirá eternamente y para siempre. Y nosotros, como conocedores del reino de Dios, lo anunciamos. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En todo esto nos hemos convertido al pertenecer al reino de Dios. Fuera del reino de Dios no hay esto. Pero dentro del reino de Dios somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga, en el reino de Dios hay luz, no hay tinieblas, hay luz. Resplandece la gloria de Dios, nos ilumina, y por eso estamos seguros. Aleluya, aleluya. Entonces ese es el trabajo del que está en el reino de Dios: anunciar, predicar, y lo hacemos con alegría, con gozo. Vamos como un pueblo que va de fiesta en fiesta. Cada vez que predicamos es una fiesta. Cada vez que anunciamos es una fiesta. Porque realmente para esto nos ha salvado el Señor. Salvos para servir. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues todo lo del mundo pasa, pero estar en el reino es estar en la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Permanecemos para siempre, a vida eterna. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Entonces, la bienaventuranza de ver y de oír, eso estamos disfrutando nosotros, esa bienaventuranza, ver y oír el reino de Dios. Lo disfrutamos, nos centramos en él, lo vivimos, nos gozamos, y el mundo no ve esperanza, no ve solución por ningún lado, pero nosotros estamos seguros que muy pronto de aquí nos iremos, y nos iremos a la patria celestial y reinaremos con él por los siglos de los siglos, es decir, por toda la eternidad, porque el reino de Dios es eterno.